Definición de la soberanía de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Primera de Crónicas 29:11. La soberanía de Dios es una expresión en otros tiempos generalmente entendida. Era una expresión usada comúnmente en la literatura religiosa. Era un tema frecuentemente expuesto en el púlpito. Era una verdad que consolaba muchos corazones y daba virilidad y estabilidad al carácter cristiano. Mas, actualmente, mencionar la soberanía de Dios es en muchos sectores hablar en lengua desconocida. Si anunciáramos desde el púlpito típico de hoy que el tema de nuestro mensaje iba a ser la soberanía de Dios, nuestro anuncio sonaría como algo totalmente ininteligible, como si hubiésemos sacado la frase de una de las lenguas muertas. Es lamentable que sea así. Es lamentable que la doctrina que es llave de la historia, intérprete de la providencia, trama y urdimbre de la escritura y fundamento de la teología cristiana sea tan poco entendida y tan tristemente descuidada. La soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Queremos decir la supremacía de Dios, que Dios es Rey, que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos ni resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las gentes, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Daniel 4:35, Salmo 115:3 y Primera de Timoteo 6:15. ¿Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la moderna cristiandad? El concepto de la deidad que hoy día predomina más ampliamente, aún entre los que profesan estar atentos a las escrituras, es una pobre caricatura, una patética parodia de la verdad. El Dios del siglo XX es un ser impotente, frágil, que no inspira respeto a nadie que tenga dos dedos de frente. El Dios del sentir popular es creación de un sentimentalismo lacrimoso. El Dios de muchos púlpitos de la actualidad es más digno de compasión que de temor reverente. Decir que Dios Padre se ha propuesto la salvación de toda la humanidad, que Dios Hijo murió en la intención expresa de salvar a toda la raza humana y que Dios Espíritu Santo está ahora procurando ganar el mundo para Cristo, cuando según puede observarse comúnmente, es obvio que la mayoría de nuestros semejantes está muriendo en pecado y pasando a una eternidad sin esperanza, equivale a decir que Dios Padre ha sido decepcionado, que Dios Hijo ha quedado insatisfecho y que Dios Espíritu Santo está derrotado. Quizás hayamos planteado la cuestión crudamente, pero la conclusión es inevitable. Argumentar diciendo que Dios está haciendo todo lo que puede para salvar a la humanidad entera, pero que la mayoría de los hombres no le deja que lo haga, equivale a decir que la voluntad del Creador es impotente y que la voluntad de la criatura es omnipotente. Echar la culpa al diablo, como muchos hacen, no resuelve la dificultad, pues si Satanás está frustrando el propósito de Dios, es que Satanás es todopoderoso y Dios ya no es el ser supremo. Declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado es destronar a Dios.
Sugerir que Dios fue tomado por sorpresa en el Edén y que ahora está tratando de remediar una calamidad imprevista es degradar al Altísimo al nivel de un mortal finito y falible. Argumentar diciendo que el hombre es el que determina exclusivamente su propio destino y que por tanto tiene poder para contrarrestar a su Hacedor es despojar a Dios del atributo de la omnipotencia. Decir que la criatura ha rebasado los límites impuestos por su Creador y que Dios es ahora prácticamente un impotente espectador del pecado y el sufrimiento acarreados por la caída de Adán es repudiar la declaración expresa de la Sagrada Escritura. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76:10. Resumiendo, negar la soberanía de Dios es entrar en un sendero que, de seguirse hasta su conclusión lógica, lleva al puro ateísmo. La soberanía del Dios de la Escritura es absoluta, irresistible, infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que ha hecho para su propia gloria, según le agrade. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro. Él puede moldear ese barro en la forma que quiera, haciendo de la misma masa un barro para honra y otro para vergüenza. Afirmamos que Él no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es ley a sí mismo y que no tiene obligación alguna de dar cuentas a nadie de sus asuntos. La soberanía caracteriza a todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos. Es soberano en el ejercicio de su poder. Lo ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere. Este hecho está probado en cada página de la Escritura. Durante largo tiempo, ese poder parece estar dormido, pero de repente surge con potencia irresistible. Faraón se atrevió a poner impedimentos a que Israel saliese a adorar a Jehová en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Dios ejerció su poder, su pueblo fue liberado y sus crueles capataces muertos. Pero poco después los amalecitas osaron atacar a estos mismos israelitas en el desierto. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Interpuso Dios su poder en esta ocasión y extendió su mano como había hecho en el Mar Rojo? ¿Fueron estos enemigos de su pueblo prontamente abatidos y destruidos? No, antes al contrario. Jehová juró que tendría guerra con Amalec de generación en generación. Éxodo 17:16. Asimismo, cuando Israel entró en tierra de Canaán, el poder de Dios fue desplegado nuevamente de manera memorable. La ciudad de Jericó impedía el avance de los suyos. ¿Qué sucedió? Israel no tendió un solo arco ni asestó un solo golpe. Jehová alzó su mano y los muros cayeron a plomo. Mas este milagro no se repitió jamás. Ninguna otra ciudad cayó de forma semejante. Todas las demás tuvieron que ser tomadas a espada. Podrían aducirse otros muchos ejemplos para ilustrar el ejercicio soberano del poder de Dios. Dios interpuso su poder y David fue librado del gigante. Las bocas de los leones fueron tapadas y Daniel escapó ileso. Los otros jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego y salieron sin daño ni quemadura. Pero este poder de Dios no siempre se interpuso para la liberación de su pueblo. Pues leemos, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hebreos 11, 36, 37. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres de fe no fueron librados como los demás? ¿Por qué a aquellos se les permitió seguir viviendo y a estos no? ¿Por qué había de interponerse el poder de Dios y rescatar a unos y no a otros? ¿Por qué permitió él que Esteban fuese apedreado hasta la muerte y luego libró a Pedro de la cárcel? Dios es soberano en la delegación de su poder a otros. ¿Por qué dotó a Matusalén con una vitalidad que le permitió sobrevivir a todos sus contemporáneos? ¿Por qué concedió a Samson tal fuerza que nadie jamás ha podido igualar? Porque está escrito, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18.
Pero es evidente que Dios no derrama ese poder por igual sobre todas las criaturas. ¿Por qué no? Porque lo ha otorgado a hombres como a Carnegie y Rockefeller. He aquí la única y suficiente respuesta a estas preguntas. Porque Dios es soberano y siéndolo, hace según le place. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Necesario es que sea así, pues la misericordia está regida por la voluntad de aquel que es misericordioso. La misericordia no es un derecho del hombre, la misericordia es el adorable atributo de Dios, por medio del cual muestra compasión y socorro hacia los infelices. Empero bajo el justo gobierno de Dios, nadie es infeliz sin merecerlo. La misericordia se derrama, por tanto, sobre los desgraciados, siendo la desgracia el resultado del pecado. Luego los desgraciados merecen castigo y no misericordia. Hablar de merecer misericordia es una contradicción de términos. El ejercicio soberano de la misericordia de Dios, la compasión demostrada hacia los desventurados, se mostró cuando Jehová se hizo carne y habitó entre los hombres. Tomemos una ilustración. Durante una de las fiestas de los judíos, el Señor Jesús subió a Jerusalén. Llegó al tanque de Betesda, donde yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua. Entre esta multitud estaba un hombre que había 38 años que estaba enfermo. ¿Y qué sucedió? Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y este hombre, impotente para moverse, le respondió: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Y Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y se fue. Juan 5, del 1 al 9. ¿Por qué este hombre fue escogido entre todos los demás? No se nos dice que clamara: Señor, ten misericordia de mí. No hay ni una sola palabra en este relato que sugiera a este hombre que poseía algo que le diese derecho a recibir favor especial. Se trataba pues de un caso del ejercicio soberano de la misericordia divina, pues a Cristo le era exactamente igual de fácil curar a toda aquella multitud como a este un hombre. Pero no lo hizo. Mostró su poder aliviando la desventura de este infortunado en particular, y por alguna razón, solo por él conocida, se abstuvo de hacer lo mismo por los demás. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Es necesario que sea así, pues gracia es el favor mostrado hacia el que nada merece, más aún al que merece el infierno. La gracia es la antítesis de la justicia. Esta exige que la ley sea aplicada imparcialmente. Exige que cada uno reciba lo que legítimamente merece, ni más ni menos. La justicia no concede favores ni hace acepción de personas. La justicia, como tal, no muestra compasión ni conoce misericordia. Pero la gracia divina no se envejece a expensas de la justicia. Antes bien, la gracia reina por la justicia. Romanos 5:21. Y si la gracia reina, es que es gracia soberana. La gracia ha sido definida como favor inmerecido de Dios, y si es inmerecido, nadie puede reclamarlo como derecho inalienable. Si la gracia no se gana ni se merece, es que nadie tiene derecho a ella. Si la gracia es un don, es que nadie puede exigirla. Por consiguiente, puesto que la salvación es por gracia, don gratuito de Dios, Él la concede a quien quiere. Ni aun el más grande de los pecadores escapa al alcance de la misericordia divina. Así pues, la jactancia es excluida y toda la gloria es de Dios. El soberano ejercicio de la gracia se ilustra en casi todas las páginas de la Escritura. Se permite que los gentiles anden en sus propios caminos, mientras que Israel se convierte en el pueblo del pacto de Jehová. Ismael, el primogénito, es desechado relativamente sin bendición, mientras que Isaac, hijo de la vejez de sus padres, es hecho hijo de la promesa. Se niega la bendición al generoso Esaú, mientras que el gusano Jacob recibe la herencia y es formado en vaso para honra. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento.
La verdad divina está oculta a los sabios y prudentes, pero es revelada a los niños. Se permite que los fariseos y saduceos vayan por sus propios caminos, mientras los publicanos y las rameras son atraídos por las cuerdas del amor. La gracia divina obró de manera notable en tiempos del nacimiento del Salvador. La encarnación del Hijo de Dios fue uno de los más grandes acontecimientos de la historia del universo, y sin embargo el hecho y el momento del suceso no fueron dados a conocer a toda la humanidad. En cambio, fueron especialmente revelados a los pastores de Belén y a los magos de Oriente. Todos estos detalles tenían un sello profético que apuntaba al carácter de esta dispensación, pues aún hoy Cristo no es dado a conocer a todos. Habría sido cosa fácil para Dios enviar una legión de ángeles a toda nación a anunciar el nacimiento de su Hijo, pero no lo hizo. Dios pudo fácilmente haber atraído la atención de toda la humanidad hacia la estrella, pero tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y concede sus favores como le agrada. Obsérvense particularmente las dos clases de personas a quienes se dio a conocer el nacimiento del Salvador. Las clases más inapropiadas, pastores y gentiles de un país lejano. Ningún ángel se presentó ante el Sanedrín a anunciar el advenimiento del Mesías de Israel. Ninguna estrella se apareció a los escribas y doctores de la ley cuando éstos, en su orgullo y propia jactancia, escudriñaban las escrituras. Escudriñaron diligentemente para descubrir dónde había de nacer, y sin embargo no les fue dado a conocer que Él ya había venido. ¡Qué demostración de la soberanía divina! Humildes pastores escogidos para un honor peculiar, mientras los eruditos y eminentes son pasados por alto. ¿Y por qué el nacimiento del Salvador fue revelado a estos magos extranjeros y no a aquellos en medio de los cuales había nacido? Ved en esto una maravillosa prefiguración del proceder de Dios con nuestra raza a través de toda la dispensación cristiana, soberano en el ejercicio de su gracia, otorgando sus favores a quien Él quiere, a menudo a los más inapropiados e indignos.